Vamos a empezar con la primera mesa redonda de la jornada. Hay dos mesas redondas. La primera tiene el título El mercado presente y futuro. Tenemos aquí a nuestro lado, ya lo están viendo, 4 invitados de lujo para esta primera mesa redonda, en la que vamos a analizar con ellos cómo está el mercado en la actualidad, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Va a ser muy interesante escuchar a los 4 invitados porque cada uno viene de un sector diferente y, por tanto, los puntos de vista que nos puedan dar, sus visiones sobre la situación también van a ser diversas y muy enriquecedoras, ya lo van a ver. Voy a empezar por presentarles, si les parece. Vamos a empezar de izquierda a derecha, ustedes los ven de frente, de izquierda a derecha, aunque ustedes seguro que les conocen. Guillermo Vallés, director general de Saica Natur, un referente de la recuperación en España y un grupo papelero con implantación en distintos países. Su gran aliado es la tecnología y la innovación. Tiene una capacidad de producción anual de 3,3 millones de toneladas de papel reciclado para cartón ondulado. Cuenta con 10.000 empleados distribuidos en 10 países. Además, Guillermo Vallés también es presidente de Recipap. En segundo lugar, saludamos a Francisco Bosch, es Quality Control Manager and Trader de Celmark, broker con implantación internacional que nos dará una amplia visión del mercado de materias primas. Celmark es una empresa independiente de servicios y cadena de suministro. Tiene 6 divisiones internacionales: pulpa de papel, envases, reciclaje, plásticos, productos químicos y materias primas y biomasa para energía. Su leitmotiv es facilitar las operaciones comerciales de sus clientes y proveedores y respaldar su comercio a nivel mundial. En tercer lugar, tenemos el placer de contar con la presencia de Javier Ruiz. Es el responsable del área de compra de materia prima en la península ibérica de la empresa DS Smith. DS Smith es una empresa británica, fabricante europeo de embalajes de cartón con una gran implantación internacional. La empresa nació en los años 40 y desde entonces no ha hecho más que crecer. Ofrecen soluciones de embalaje sostenible en 30 países con 30.000 trabajadores. Y por último, y no menos importante, en cuarto lugar, nuestro cuarto invitado es Borja Aranzadi Herreros. Es Sales Manager de la naviera Maersk, compañía danesa, bien la conocen ustedes, de transporte, fundada en 1904, que cuenta con 80.000 empleados en 130 países distintos. La empresa está inmersa en una transformación de una compañía principalmente de transporte de contenedores a una compañía de logística integral. Es la empresa con más números de barcos, más de 700 y una capacidad de más de 4,4 millones de TEUs. Sin duda será muy interesante escuchar en un momento en el que el transporte mundial atraviesa uno de sus momentos más complicados. En esta mesa redonda va a haber 3 bloques. Antes de comenzar, permítanme que les lea a todos unas palabras que son importantes para el desarrollo de las mesas redondas. Advertimos a los presentes de la obligación de respetar escrupulosamente las normas de defensa de la competencia. En concreto, se recuerda la necesidad de evitar en el desarrollo de la sesión todo intercambio de información relacionada con información comercial sensible, como es toda aquella que haga referencia a la facturación, los precios, las inversiones, los costes o los clientes. En ese mismo sentido, se recuerda la obligación de evitar cualquier debate sobre la política comercial y cualquier tipo de aspecto que pueda derivar en una limitación a la autonomía de comportamiento o reducción de cualquier forma la incertidumbre sobre el comportamiento en el mercado. Bueno, vamos a empezar ya con el primer bloque. Desde el último congreso de Repacar, en octubre de 2019, la situación ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho, como bien saben. 2 años en los que el sector se ha dado la vuelta y estamos casi, podríamos decir, en un momento opuesto, totalmente opuesto al que vivíamos antes. En 2019, ese octubre de 2019, yo tuve la suerte de acompañarles, tenían ustedes, lo recuerdo perfectamente, los almacenes llenos de material, con un elevado stock. Y ahora lo que ocurre es todo lo contrario. Hay una alta demanda en determinados materiales y una oferta ciertamente limitada. El mercado ya había empezado a moverse antes de la pandemia y después el cambio se ha hecho mayor. Y a esto hay que añadir
cambios en las demandas de productos y en los hábitos de consumo de los ciudadanos. Este segundo aspecto especialmente relevante durante la pandemia y en la pospandemia. Por eso, la primera pregunta que quiero hacerles a nuestros invitados, y voy a empezar por Guillermo Vallés, es ¿cuáles son los cambios que ha experimentado el mercado de papel y cartón recuperado desde el último congreso de 2019? Gracias, María. Primero déjame que agradezca a Repacar la invitación de estar aquí. Me parece que es un gran momento. ¿No se oye? ¿Ahora sí? Vale. No, que quería agradecer a Repacar la invitación para estar aquí, para poder estar en el estrado compartiendo con todos nuestras ideas, ¿no? La verdad es que es un momento especial, como han dicho los anteriores ponentes, y creo que es importante estar aquí y participar. Bueno, sobre los cambios, yo, eso, como los viejunos como yo, pues tendemos a echar la mirada atrás. No tanto. Bueno, miramos muchas veces más atrás que adelante, pues por hacer un repaso, lo has dicho tú muy bien, en el año 2019 había pues un exceso de materia prima en Europa por determinadas razones que no vamos a recordar, ¿vale? Y bueno, en ese congreso pues eso, pues había unos precios que estaban derrumbados en el mercado y había una necesidad de ver qué hacíamos con la materia prima. De hecho, voy a poner un ejemplo que no sé si lo conocéis. En Francia, la asociación, la Federación Española, la Federación de Municipios y Provincias Española, le pidió al gobierno que interviniese en los stocks de las fábricas papeleras y que les obligase a consumir recogida selectiva francesa, porque se estaba quedando atascada en los centros de clasificación, ¿no? O sea, la situación llegó hasta eso, ¿no? Bueno, pues eso se ha terminado porque bueno, pues ha evolucionado el mercado se ha reacondicionado, digámoslo así, con los flujos internacionales, y esa ha sido una de las grandes variaciones, ¿no? Yo diría que los otros dos elementos que más han influido en el cambio, que más han cambiado, son, aparte de la pandemia, pero yo creo que es algo circunstancial, sí. Me gustaría ir más a otros elementos, ¿no? Creo que la influencia que tenía el mercado exterior en el mercado español es algo menor. Es decir, antes se exportaba mucho desde España y lo que ocurría en esos mercados exteriores influía mucho en el mercado español. Todos estábamos mirando siempre a ver qué hacía la exportación, ¿no? Qué hacían los chinos, qué hacían los asiáticos. Como la demanda nacional y doméstica ha crecido mucho, en Europa sobre todo, también en España, digamos que la presencia o la influencia de los mercados exteriores es menor en el mercado, ¿no? Ahora quizá no estamos tan atentos a qué es lo que pasa con las exportaciones y con la salida de material. Y el segundo factor que ha cambiado radicalmente es la composición del papel que está entrando en nuestros almacenes. Me he hecho una chuleta porque como soy viejo, claro, pierdo la memoria, ¿vale? Yo también tengo chuletas todo el rato, tengo yo también. Para que tengamos una idea, en Europa se han dejado de consumir en los últimos 6 años 8,5 millones de toneladas de papeles gráficos, de papeles de folios, albaranes, libros, revistas y papel prensa. Sobre todo, ¿no? 8,5 millones. Y eso ha hecho caer el consumo de papel en Europa en 5,5 millones en los últimos años, ¿vale? Hay menos papel para recuperar. Y eso ha hecho que la recuperación en Europa, a pesar de que la tasa de recogida se ha disparado hasta un 74%, haya caído. Hay 2 millones de toneladas menos de recuperación en Europa. Y este cambio en la composición es tremendo porque lo que hace es obligarnos a todo el sistema a readaptarnos, ¿vale? En España tenemos un efecto un poquitín diferente porque aunque los papeles gráficos también han caído 700.000 toneladas en el consumo, la recuperación no ha caído, se ha mantenido y la fabricación y el consumo de papeles para embalaje ha sido capaz de compensar, claro, la caída de los papeles gráficos. Al final, lo que muchos de nosotros vemos en nuestros almacenes es que hay cada vez más cartón, por todas partes, que además ocupa mucho sitio, con lo cual aún se ve más, y cada vez hay menos papeles gráficos. Y eso nos obliga a reinventar un poquitín el negocio, porque antes jugábamos con esas calidades de una determinada manera y ahora hay que jugar con otras. Yo creo que son los 3 cambios más importantes. Después hablamos de cómo reinventar el negocio, porque los otros puntos de la mesa redonda tienen que ver con mirar al futuro, a corto plazo y a largo plazo. Pero Francisco Bosch, su turno, cuando quiera. ¿Qué cambios, desde su experiencia, desde su empresa, cree usted que se han experimentado? Bueno, en primer lugar, agradecer a Repacar por invitarme a participar en el Congreso. Es para mí todo un honor estar aquí hoy con todos vosotros. Y lo que hemos experimentado desde el punto de vista del trader es que la balanza ahora mismo de la demanda y la oferta está desestabilizada. Este año hemos visto
que ha habido mucha demanda de cartón para embalaje, pero debido a varios confinamientos temporales en varias industrias, la oferta ha sido baja, que es más o menos una reflexión de la que Guillermo, una reflexión corta de la que Guillermo puede haber dado. Si a esto le añadimos el transporte marítimo, la situación actual, que luego Borja nos dará una reflexión más detallada, pues hemos tenido una situación difícil. Ese es mi punto de vista para esta pregunta. Muy bien, Javier Ruiz, resumiendo. su turno. Bueno, primeramente agradecer a Repacar la segunda invitación. Estuve presente en la primera, la primera vez estuve presente en la sexta, ahora en la 12, me autoapunto para la 18, ¿vale? Y bueno, pues cuando me propusieron venir a esta mesa redonda, pues tuve que hacer un ejercicio un poco de irme hacia atrás. Me dijisteis, vamos a preguntar qué ha pasado estos 2 años. Y la verdad es que con el día a día no te haces a la idea de lo que ha ocurrido, porque estás como muy metido. Este sector es muy absorbente, o sea, hay muchísimas cosas al día a día que no te dejan ir hacia atrás. Entonces aproveché que el último congreso fue en el 2019 y estuve un poco trasteando en YouTube y tal, y vi a Ramón Vilella. Y me acuerdo de la intervención, estuve viéndola un poco para ver en qué entorno estábamos. Me acuerdo que Ramón pedía sacar el material, que le compráramos. Y la verdad es que, visto desde hoy, parece que ha pasado un mundo. Se han pasado 10 años. Luego, eso estamos hablando del 2019, de octubre del 2019, apenas 2 años. Y por arte de magia, parte del tema venía dado por la Green Fence, por todo este tema de China, de las exportaciones y tal. Y aquello que se cerró nos abrió otra puerta y nos confinó. Nos confinó con el COVID y todo aquello que parecía que el mercado estaba súper saturado, que no había salida, que no había tal, pues se redujeron las producciones, todos nos metimos en nuestra casa y empezaron a haber menos material disponible. La verdad es que esa etapa para mí, personalmente, profesionalmente, fue muy estresante. O sea, el estar trabajando en casa, en contacto con todos ustedes, con muchos de ustedes, hablando a últimas horas de la tarde, de la noche, a primera hora de la mañana. Y la verdad es que, visto ahora, en perspectiva, pues solo puedo decir una cosa, que hemos salido más reforzados, hemos salido más fuertes, hemos superado eso, no hemos parado e incluso hemos salido más fuertes. Y en parte ha sido, al principio fue por un tema del sector de la alimentación, y nosotros éramos un sector primario porque hacemos embalaje para la alimentación, pero luego es que ha habido otro pequeño cambio al estar en casa y no poder ir a nuestras tiendas a comprar y tal, pues empezamos a tener el e-commerce, la compra por internet, aquello que para los analógicos, yo me apodo analógico, era complicadísimo. Ahora hacemos muchísimas compras por internet. Bueno, mis hijos, la ropa ya no la compran en la tienda, o sea, llegan, se meten en internet y dicen, señores, papá, que quiero esto. Y es lo que... Entonces, todo ese factor hace que nosotros, como embaladores que somos, pues nos ha favorecido y hemos tenido ahí un nicho de mercado que no preveíamos y que nos ha hecho seguir y mantenernos en... Hay una nota negativa en todo este tema, que es el papel de impresión, como habéis dicho. El estar en casa, pues nos ha provocado muchas veces el no imprimir, el no coger y conectar nuestra impresora, todas estas aplicaciones que tenemos de pago, para comprar el billete de tren, pues todo eso ha provocado que el papel de impresión cada año a año, se vaya disminuyendo, hasta esas cifras que dice Guillermo. Con lo cual, por un lado, dentro del sector papelero, muy contento, en la parte que me toca, pero por otro lado, tengo esa tristeza de otro sector. Entonces, el sector de impresión y escritura, pues les ha tocado reestructurarse.
Les ha tocado reestructurarse y en eso están desde hace un tiempo para acá, convirtiendo sus máquinas de papel escritura a otro tipo de papel que demanda ahora el mercado. Y bueno, pues al final la conclusión que yo saco de todo esto es que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y yo creo que ahora mismo este sector es más fuerte que era en el 2019. Y estamos en un punto de equilibrio, para mí, muy bueno. O sea, la demanda de papel está en este punto y la generación de papel está en este. Y a unos precios, yo creo, que permiten que todos podamos sobrevivir y podamos ir creciendo poquito a poco. Para mí, lo que digo es que de una crisis ha generado una oportunidad y hemos salido todos adelante. Es mi opinión. Es usted muy Gracias. positivo, en su opinión. Gracias. Tiempo para escuchar a Borja Aranzadi. Adelante. Muchas gracias a María, muchas gracias a todos. Gracias a Repacar por invitarme. Me siento, obviamente, el elemento extraño dentro de toda esta industria. Al hilo de cómo estos cambios nos afectan, si he de ser sincero, no vemos grandes cambios. Es decir, si tenemos en cuenta que los tráficos que tratamos sobre lo que es el reciclado son de exportación, vemos que los mercados más o menos se mantienen. Aparte de Far East haya podido tener más o menos con aquello del Green Fence que venía comentando Javier, o que haya una mayor demanda o haya complicaciones en algún mercado en algún momento determinado. Pero en sí los flujos no han variado demasiado. Es decir, yo creo que... Nosotros no estamos tan atentos a qué es específicamente el producto que va en el contenedor, pero creo que los mercados que compraban o a los cuales se enviaba papel prensa o otros tipos de reciclados ahora están recibiendo igualmente los nuevos productos o los nuevos reciclados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido no cambia mucho. Sí que es verdad que lo que venía comentando Guillermo sí que da pie a pensar que tenemos oportunidades para hacer cuestiones distintas, ¿no? Si os escucho bien, antes había un reciclado que era muy homogéneo y que era muy igual. Sin embargo, ahora empiezo a escuchar que hay distintos tipos de productos o subproductos o productos waste que van surgiendo, ¿no? Y probablemente cada uno de esos productos pueden tener una serie de necesidades comunes, pero luego sí que hay elementos que efectivamente son nuevos y que efectivamente pueden estar demandando y que pueden estar ofreciendo otro tipo de valor que hasta ahora no hemos estado viendo o que puede ser que entremos en el error de tratarlo como todo igual, ¿no? Y eso es ahí donde yo creo que hay un punto donde podemos avanzar y podemos ver qué tipo de nuevos productos se van generando y qué necesidades suscitan. Más que lo que venía siendo anteriormente, en el cual era todo una pieza muy homogénea, ¿no? Están hablando ustedes uno a uno por este orden, pero si después de que todos terminan quieren añadir algo, pueden hacerlo. Si quieren puntualizar o añadir alguna idea, con brevedad podrían hacerlo. ¿Quieren hacerlo o pasamos al segundo bloque? Yo quiero remarcar lo que decía Javier, que al final una de las características de este sector ha sido la capacidad de adaptación, ¿no? El empeño que ha dicho aquí el secretario de Estado de Medio Ambiente, ¿no? Bueno, y lo que decía Manuel también en su intervención, ¿no? Las hemos visto peores y nos hemos sabido adaptar a todo, ¿no? Entonces, al final, si había algo que nosotros remarcábamos al salir de la crisis en nuestra compañía ha sido eso, ¿no? Bueno, nos hemos sabido adaptar. Éramos un sector considerado esencial, supimos manejarnos cuando todo el mundo estaba en su casa y en nuestros centros seguíamos recibiendo los residuos de papel y luego hemos podido adaptarnos al tirón que ha dado la demanda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en eso sí que es algo que tenemos que remarcar. Señor Ruiz, se me ocurre a mí una cosa. Usted ha hablado de la reconversión de las plantas de papel prensa a embalaje. Esa reconversión, dice usted, que continúa. ¿De qué depende que sea exitosa? No, exitosa no depende de nada. Al final, yo pienso que la sociedad está creciendo en un 3% todo anualmente, lo han comentado aquí. Y nosotros dependemos de lo que es el comercio. Al final, nosotros simplemente somos un mero interventor o un mero interviniente en el comercio. Y el comercio ahora mismo está por el embalaje, por el e-commerce, entonces, yo creo que al final estas empresas van a integrarse y va a haber mercado para ellas. O sea, yo creo que al final se está favoreciendo, se está evitando, vamos a ver,
quitando muchos productos que son de primer uso, plásticos de primer uso y tal, y parte de eso lo está absorbiendo la empresa papelera. Entonces, en ese ámbito estamos creciendo todos. O sea, al final yo creo que hay sitio para todos. Yo creo que con el crecimiento que hay de un 3% da capacidad para estas nuevas producciones y para seguir este ciclo de recuperación de material y de cerrar el círculo de sostenibilidad. La verdad es que yo pienso que estamos en un sector privilegiado y que además está muy constituido, muy afincado. Me llamaba la atención una de las cifras que daba el Ministerio. O sea, el papel y el cartón tenía tasas de recuperación mayor que ninguno de los otros materiales. O sea, la exigencia es mayor, con lo cual la confianza que están depositando en nuestro sector es enorme. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo creo que es porque ven que tenemos capacidad para poder hacerlo. Yo creo que es una confianza que nos está dando la sociedad y que creo que está estructurada tan bien que creo que somos capaces de hacerlo. Venga, pues vamos a pasar al segundo bloque. Les decía, vamos a mirar al futuro. Les quiero preguntar por el mismo orden. ¿En qué punto nos encontramos? Que un poco ya lo hemos definido, porque de dónde venimos y de dónde estamos ya está definido, pero quería preguntarles qué nos depara el futuro más inmediato. Y si creen ustedes que habrá grandes cambios en el 2022, que está a la vuelta de la esquina, o se van a mantener las tendencias actuales. Señor Valles. Bueno, a corto plazo, si hablamos del año que viene o los próximos 1 o 2 años, aparte de influencias a largo plazo de la legislación, que de eso si quieres hablamos un poquitín más tarde, a corto plazo yo lo que veo es mayor presión de la demanda doméstica. Cada vez va a pesar más lo que demanden los papeleros europeos por las nuevas capacidades que hay puestas en marcha. Tradicionalmente en Europa, o de Europa, se exportaban 8 millones de toneladas de papel recuperado. La previsión es que de aquí a 4 años se puedan exportar solo 2 o 3, porque las nuevas capacidades, mucha gente que está transformando máquinas, la demanda de papeles de embalaje que obliga a poner nuevas capacidades para cubrir esa demanda, pues creo que va a ser uno de los factores fundamentales, ¿vale? Entonces, seguramente se seguirá exportando, pero la cantidad que hay disponible pues no es tanta, ¿vale? Así que yo creo que en eso veremos un cambio bastante importante. El mix va a seguir la tendencia que tiene hasta ahora. Aquí yo creo que los 2 puntos que nos pueden, o a los que nos tendremos que adaptar, o habrá que ver qué es lo que hacemos, es uno, qué pasa con los papeles blancos. Realmente el papel recuperado blanco que sale de imprentas, de oficinas, etcétera, pues cada vez hay menos, y habrá que ver cómo fabricamos papeles blancos con menos materia prima, ¿vale? Y ahí tendremos un desafío importante, o habrá que clasificar aún más de lo que hacemos, habrá que buscar otros sitios donde se genere este papel blanco. Y ese mix también impacta mucho en el futuro de la recogida selectiva de las ciudades. ¿Qué pasa con todo ese e-commerce que nos va metiendo cada vez más cartón en el circuito de recogida municipal y que exige ver cómo lo tratamos, ¿no? Nosotros tradicionalmente, los recuperadores, pues recibíamos una cosa que era un conjunto de papeles mezcla de papeles gráficos y papeles de embalaje, 50-50 o 60-40 o 70-30, 70-30 a partir a favor de los gráficos, 70% gráfico, 30% embalaje. Eso ya se ha dado la vuelta, claramente. Ahora esto se está dando la vuelta. Teníamos unas plantas de clasificación para clasificar eso entre gráficos y cartón. Tenemos que ver qué hacemos con esas plantas de clasificación. Uno de los usos que les podemos dar es el de plantas de limpieza, ¿no? También con la introducción de nuevos productos, de los que luego también podemos hablar. Tenemos que ver si utilizamos esas plantas que teníamos antes para clasificar entre gráficos y embalaje a plantas de clasificación para que limpien pues esos impropios que a veces nos entran en el contenedor, ¿no? Muy ligado con lo que hablábamos de la legislación nueva, que exige reciclado de calidad. Sí. Impropios, tasas de impropios que nos pueden empezar a fijar como máximos, y luego con la desclasificación del papel recuperado como residuo, ¿no? Si queremos que no sea un residuo, sea un producto, habrá que hacer cosas para que salga mejor, ¿no? Y habrá que
garantizar cosas al siguiente utilizador y habrá que responsabilizarse de lo que fabricamos. Es que fabricar un producto es fabricar un producto, que quiere decir que te responsabilizas de lo que pasa a partir de ese momento, ¿no? Entonces, es un cambio al que nos tendremos que adaptar si queremos ir por esa línea y al que a lo mejor las instalaciones que teníamos para una cosa antes nos pueden servir ahora para otra, ¿no? La reconversión de la clave, señor Ruiz. Señor Bosch. Pero no es reconversión de fábricas, Sí, no, ahora no, es no, reconversión de recuperadores. Sí, señor Bosch. Bueno, el 2021 ha estado marcado por muchas dificultades para la exportación, mayoritariamente por el transporte marítimo, la situación actual. Hemos visto que Europa cada vez se está más autoabasteciendo y el material que se produce aquí en Europa se queda aquí en Europa. Veremos en un futuro un cambio, pero todo depende del transporte marítimo. ¿Lo fía usted todo al transporte marítimo? Sí, en el tema de la exportación sí. En estos momentos es lo que más influye. Señor Ruiz. Sí, yo me remarco otra vez en el mismo punto que Guillermo. O sea, lo que más preocupa ahora mismo a los fabricantes es el papel blanco, el papel gráfico. O sea, realmente la tasa de recuperación de este material cada vez va siendo menor. La demanda de cajas blancas sigue manteniéndose en un constante y no lo hay. O sea, cada vez se imprime menos, cada vez tenemos menos periódicos, menos kioscos abiertos, menos libros que se venden, menos publicidad que se mete en los portales, menos cartas del banco, menos de todo, menos papel blanco. Entonces, hay un sector que ese papel lo tiene que utilizar sí o sí, que es el papel en las fábricas de papel tisú, porque ahora mismo, culturalmente, precisamos que ese tipo de papel sea blanco, culturalmente, porque en temas de limpieza es similar, o sea, no habría problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que los de embalaje estamos supeditados a esa parte de mercado que no vamos a poder acceder. Complicado para los que hacemos cajas blancas. Cada vez más complicado, más difícil. Tendremos un reto en buscar nuevas soluciones, utilizando menos material blanco, utilizando otros componentes. Un reto enorme. Eso por un lado. Y luego tenemos otro reto a corto plazo, que es todos estos sustitutivos que estamos teniendo del plástico. Estamos empezando a ver una cantidad grande de vasos, que es buenísimo para la industria papelera, pero que nos van a forzar a cambiar nuestras instalaciones probablemente para poder reutilizarlo. Y ahora somos capaces de reutilizar la industria papelera Tetra Briks. Yo entiendo que podremos ser capaces también de utilizar este tipo de materiales. Pero claro, es un cambio y en ese cambio nos obliga a nosotros a salir de nuestra zona de confort, estudiar, ver qué capacidades existen en este mercado y adaptarnos, volvernos a adaptar. La verdad es que en este sector, aburrirnos, no nos aburrimos. La verdad es que es trepidante y lo que he dicho antes, o sea, en cosa de 2 años cambia todo radical. Y la visión de futuro que puedas tener es a muy, muy corto plazo. El señor Bosch ha pronunciado las palabras mágicas, transporte marítimo, Sí. el dolor de cabeza de muchas empresas en los tiempos que corren. Sí. Señora Aranzadi, ¿me va a permitir usted que, aprovechando que tenemos aquí, le voy a hacer preguntas específicas sobre el transporte marítimo? Desde su punto de vista, ¿a qué se deben las tensiones que se vive en la actualidad en el comercio marítimo? Vale. A diferencia de como venían explicando Guillermo y Javier, la situación de la recuperación de papel, la verdad es que pinta bastante estable, ¿no? Es decir, los dos fundamentos sobre los que se basa es el cambio de hábitos de consumo hacia el e-commerce y creo que no parece que aquello vaya a cambiar de una forma drástica y que vuelva otra vez obviamente habrá un efecto, pero creo que no va a haber mucha marcha atrás. Y por otro lado es la parte de los cambios de hábitos de consumo de papel blanco, etcétera. Entonces, en ese sentido, creo que también no va a haber una regresión. Es más, cada vez estamos viendo cómo se van
trabajando más en blockchains, en soluciones sin papel. Entonces, en ese sentido, creo que no hay una marcha atrás, con lo cual es muy adecuado para reconvertirse y poder realmente tener un horizonte más que a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Como respuesta un poco a lo que me preguntaba a Francisco también, pues en el transporte marítimo, sin embargo, no es así. Es decir, lo que tenemos es una situación de cuellos de botella. Y entonces los cuellos de botella no es que digan que han cambiado o han variado los flujos de transporte, sino que simplemente hay una serie de incidencias que están afectando, que hacen que la capacidad pues no dé. Y esto es una situación que no, es decir, que no es que haya un cambio en lo que es la demanda de productos, ni que haya habido un cambio en que haya menos oferta o disponibilidad de capacidad de transporte. No, no es así. Es simplemente que los distintos cuellos de botella que se van produciendo en toda la cadena de suministro, y las cadenas de suministro son bastante largas hoy en día, pues afectan. Y afectan tanto si ocurre en tu ruta como si no ocurren en tu ruta. Por eso, la capacidad a corto plazo que tenemos para cubrir algunos desequilibrios, y de ahí muchas veces surgen que a corto plazo pues no haya soluciones, son complicados, porque no hay esa capacidad para poder adecuar ciertas tensiones o aliviar ciertas tensiones en el corto plazo, porque no hay solución. Por lo tanto, efectivamente, cuando hay un acercamiento a corto plazo y sin una previsión a lo que es la cadena de suministro o la exportación, pues obviamente entramos en situaciones en las cuales son difíciles progresar. Sin embargo, si hay una planificación y si hay otro tipo de acercamiento con una mayor previsión, pues obviamente somos capaces de poder prever las situaciones que van a haber, qué cuestiones vamos a poder cumplir y qué cuestiones son más complicadas. En este caso entiendo que la pandemia es lo que les ha dejado sin margen de maniobra, porque no era previsible que ocurriera, ¿no? Es precisamente... Han jugado ustedes con las peores cartas posibles, bueno, que es la imprevisión, ¿no? La pandemia, obviamente, nadie sabe o nadie se ha sentido capaz de adivinar exactamente lo que iba a pasar, y además convencer a los accionistas para que... A estas alturas seguimos sin adivinar, a estas alturas llevamos ya 2 años de pandemia. Exacto. Entonces, a lo que voy es que no es que sea una ruptura de los hábitos o de los flujos como tal, sino que hay unos elementos que están interviniendo y que son incidencias que se pueden alargar más o menos, pero que realmente no están ahí. En el momento en que estos cuellos de botella se disipan, pues obviamente lo que es capacidad o lo que es oferta contra lo que es demanda están equilibrados. De hecho, nosotros hoy en día estamos transportando un 3% menos de carga con un 3% más de capacidad. Es decir, en ese sentido... no por meter más capacidad, que tampoco se puede solucionarlo, porque los cuellos de botella se dan en las terminales, en los transportistas, en los almacenes, bueno, todos nosotros los vivimos en el día a día. Y todo esto, al final, llega a un mismo lugar, que son las rutas de marítimas, que al final pues son limitadas y que al final confluyen todas a ellas. Es decir, en el corto plazo, ya nos lo está diciendo claramente, hay poco margen. Poco margen. Vamos a mirar un poco más allá. ¿Qué cálculos tienen ustedes hechos para que la situación se pueda estabilizar? ¿O ni tan siquiera se atreven a jugársela, a hacer una quiniela? No. El día a día nos va enseñando que lo que podíamos prever pues no se parece a nada con lo que vaya a ocurrir, ¿no? Entonces, los pasitos o las previsiones que podemos dar a corto plazo son muy cortas. Es decir, ¿qué podemos pensar? Pues primer trimestre de 2022 las tensiones van a seguir. Y si se siguen produciendo las noticias al ritmo que van, pues te extiende al segundo trimestre probablemente, ¿no? Es decir, estas tensiones y estas dificultades ya las preveíamos para el primer trimestre de 2022 hace un mes. Pues con las situaciones que se van produciendo y cómo va evolucionando la pandemia, pues no ha mejorado, desde luego. Estos días leía en la prensa económica, no sé si fue ayer o antes de ayer, que ustedes están potenciando el transporte aéreo como una posible solución para que los cuellos de botella no sean tan grandes ni tan costosos. Efectivamente, en ese sentido, nosotros durante toda la pandemia hemos estado trabajando en soluciones. Es decir,
El transporte de ferrocarril desde China a Europa, pues lo hemos multiplicado por 4. Por 4. Obviamente también intentamos dar soluciones extendiendo y aumentando lo que son las opciones de transporte fuera de lo que es la parte marítima, porque sabemos que ahí está muy limitada. Entonces, obviamente, pues buscamos y abrimos soluciones para los clientes. El transporte aéreo incrementa mucho el coste, entiendo, ¿no? ¿Perdona? El transporte aéreo incrementa mucho el coste, entiendo, ¿o no es uno de los principales problemas? Sin embargo, no creo que realmente vaya mucho al hilo, porque realmente... es decir, los que estamos aquí o lo que estamos tratando de aquí, que es el reciclado, no viaja en avión. Al menos no en forma de reciclado, probablemente sí en forma de... Depende de la tarifa, depende de la tarifa. Si se lo pones barato, dicen que sí, ¿eh? No sé. No lo sé, puede ser que haya cuestiones muy específicas, pero en su conjunto y de lo que estamos hablando y los porcentajes que estamos hablando, no es su forma de transporte. Muchas veces hablamos también de lo que es... Y nos dejamos llevar por lo que es la importación de Far East a Europa. Pero realmente lo que nosotros trabajamos es en lo que es el reciclado, es la exportación desde Europa a Middle East y a Far East principalmente. Y ahí no hay tantas tensiones como se producen en la importación de Far East. Les quería preguntar, porque ninguno de ustedes... Una cuestión. ¿Les afecta también el transporte terrestre como está afectando ahora mismo? Una de las cosas que nos está quitando el sueño a los fabricantes y me supongo que también a los recuperadores es el transporte terrestre, que se está viendo una deficiencia terrible. No sé si también en los puertos está habiendo... tenemos convocada una huelga, creo que está convocada una huelga para el día 20, 21, con lo cual estamos todos ahí un poco también por el tema del coste del combustible. ¿Todo esto les afecta también el tema de puertos? Sin duda, y a nivel global. Es decir, no solamente ocurre en España, ocurre tensiones en todos lados. Obviamente la capacidad del transporte por carretera se ha visto reducida. Y luego además ocurre una situación, y es que hay una semana que se cierra algún puerto en algún lugar, digámoslo, de producción grande. Y esa semana no puede trabajar ese puerto. La semana siguiente no pueden trabajar 2 servicios de esa misma ruta en el puerto al que tenían de destino. Es decir, no pueden porque no hay capacidad, porque están diseñados para estar recibiendo semanalmente un flujo constante. En el momento en que eso se rompe, no hay una capacidad como para aglutinar en una semana lo que hubieses hecho en 2 semanas. No lo hay simplemente. Y entonces eso no lo hay pues por mano de obra en las terminales, pero también porque no hay transportistas, porque los transportes están también pensados para este flujo regular. En el momento que ese flujo deja de ser regular, pues tienes transportistas que están una semana parados y a la semana siguiente no pueden doblar los turnos. Claro. Vuestro espacio es limitado, no es ilimitado el espacio de estocaje. No han hablado ninguno de ustedes tres, de la India, y quiero preguntarles por este aspecto en concreto que sufren seguro muchas de las personas que están sentadas con nosotros. Actualmente tienen ustedes un problema con la exportación de papel recuperado a la India debido a un error con el código que este país ha reportado a la Comisión Europea. ¿Cuál es la previsión que ustedes tienen hecha de flujos a ultramar de cara a 2022 y muy especialmente a la India tras este incidente, señor Vallés? Nosotros no tenemos muchas señor previsiones. Yo espero que siga siendo el error durante mucho tiempo. ¿Tú quieres que el señor Ruiz quiere que el error perdure mucho en el tiempo? Un competidor menos. Eres también muy positivo con el error también, ¿no? Claro, sí, muy positivo siempre con el positivo, error. siempre positivo. Vamos a ver Yo creo que Francisco es el más ágil. Es más, me pongo voluntario para seguir poniendo el número igual. Sí, un momento. Vamos a escuchar al señor Bosch y ahora nos da su visión. Es una situación temporal, se solucionará, aprenderemos de ella y seguiremos. Es un caso puntual que ha sucedido y cuando se solucione aparecerá otro problema, porque cuando se soluciona uno aparece otro. Salvo que no se solucione, señor Ruiz. Se solucionará. Espero que no se solucione. No hay mal. Lo he dicho en voz alta, perdón. No hay mal que dure 100 años. ¿Algo más que quiera añadir, señor Ruiz? No, ya lo ha dicho todo. Muchas gracias, ya creo que lo he dicho todo. Venga, vamos a... ¿Me dejas hacer una pregunta al señor Aranzadi? Por supuesto, no creo que tenga ningún problema, ¿no, señor Aranzadi? No, es que me interesa mucho, porque ahora está el debate sobre si ahora lo que tenemos con la inflación, etcétera, si tenemos una falta de oferta o un exceso de demanda. ¿Vale? Entonces yo personalmente creo que es un exceso de demanda y no es una falta de oferta, y por eso le quería preguntar
¿estamos o están ustedes transportando ya más toneladas o más contenedores que en el 2019? Porque, por ejemplo, se dice que hay falta de oferta y se dice que hay más contenedores moviéndose, que el transporte marítimo está creciendo y que China va a exportar más que nunca. Entonces, no es falta de oferta, es exceso de demanda. En determinadas rutas sí. Es decir, en el conjunto están bastante equilibrados. Ahora, si cogemos las conexiones Europa-Far East o Estados Unidos-Far East, sí. A nivel global, ¿ustedes van a mover más contenedores en el 2021 que en el 2019? ¿O en la segunda parte del 2020? Similar. Lo que pasa es que cambian los lugares y lo que sí que tenemos es más capacidad. Como he dicho antes, estamos transportando un 3% menos con un 3% más de capacidad. Entonces, el problema no es que no haya suficientes contenedores o barcos, Claro. es a qué ritmo se pueden operar y cómo se les puede dar salida en los distintos puertos, en los distintos lugares a donde termina la mercancía, incluso los almacenes, a qué ritmo pueden recepcionar, ¿no? Es decir, en ese sentido está todo unido. Muchas Gracias, Borja. Y perdona, pero se habrá dado cuenta de que está usted en el punto de mira de prácticamente de todas las preguntas por el interés que suscita el problema con el transporte marítimo. Es la compañía más global que tenemos. No, en desde el luego, estrado, me parece entonces, interesantísimo y desde luego nos afecta a todos y también a la economía mundial. Sin duda, somos muy afortunados de poder tenerle aquí hoy con nosotros y encima que sea tan amable contestando a las preguntas. Vamos a ir con el tercer y con el último bloque. Queremos poner la mirada en el futuro, pero ya más a largo plazo. En el bloque anterior hemos hablado del futuro más cercano, del inmediato, pero ahora me gustaría que hablásemos de si nos esperan grandes cambios en los próximos 5 años o incluso en la próxima década. Señor Valles. Pues todos. Yo creo que los que llevan más años en el sector recuerdan que hay una situación pre-ley de envases de 1997 y una situación post-ley de envases del año 97. Todo este paquete de medidas legislativas que viene aquí nos van a cambiar la vida a todos y recordaremos este paquete legislativo durante los próximos 30 años porque va a ser una revolución tremenda, ¿no? En el año 2011 tuvimos una ley de residuos y solos contaminados que no hizo más que consolidar cosas que ya estaban en marcha, pero esto revoluciona otra vez todo y nos cambia totalmente las reglas del juego. Para empezar, algunas disposiciones, como el hecho de que se quiera exigir que el 40% de los envases comerciales e industriales sean reutilizables, nos saca a la mitad de los que estamos en esta sala del negocio, para empezar a hablar, ¿eh? O sea, no, la mitad desapareceremos si eso sigue adelante, ¿no? Y algunas otras disposiciones que tendremos que trabajar mucho, como la responsabilidad del productor de envases comerciales e industriales, ¿no? Donde tendremos que ver cómo nos posicionamos, ¿no? La anterior ley creó los sistemas de responsabilidad del producto de los envases domésticos y ahora hay nuevas responsabilidades del productor y tendremos que ver cómo nos adaptamos a ellos. Eso por un lado. Por otro lado, estas leyes también lo que hacen es fomentar la sustitución del plástico por otros materiales, ¿no? En general, el papel se ha postulado, como decía Javier, como el material para esa sustitución, pero para muchos usos la sustitución implica poner envases con 90-95% de papel y un 5 o un 10% de otra cosa, ¿vale? Y esa otra cosa nos dificulta algo el reciclaje. Lo sabemos reciclar todo porque la industria papelera tiene capacidad, como decía Javier, si reciclamos tetrabris, que es un 75% de fibra y un 25% de otros materiales, ¿cómo no vamos a saber reciclar esos materiales? Pero para poder reciclarlos tienen que llegar de manera separada a una fábrica que tenga las capacidades para reciclarlo. Y ahí es donde está el reto. ¿Cómo hacemos la recogida y la recuperación de eso para que llegue de manera separada? Yo creo que esos van a ser los dos factores que nos van a marcar el futuro más inmediato. La legislación y el cambio de materiales hacia más materiales papeleros, que los llamamos envases laminados porque es papel y una laminita de algo, ¿eh? Los vasos de café de papel no son 100% papel, llevan una lámina de plástico para que se te puedan aguantar, ¿no? Las pajitas de papel que estamos viendo ya por todas partes, pues también llevan un poco de... Y eso genera problemas a la hora de la reconversión, claro. Lo sabemos reciclar, pero tiene que venir de alguna manera separada para que llegue a una fábrica separado y que llegue a la fábrica que lo sepa. Si no, generará problemas en las fábricas donde tienen un proceso reciclado más estándar. Claro. Señor Bosch, ¿cuál es su análisis para los próximos 10 años, 5 o 10 años? Bueno, voy a explicar dos escenarios. El escenario 1 es lo que hemos ido viendo desde hace 4 o 5 años,
que Europa se autoabastece y produce más y se exporta menos. Lo que ha hecho la pandemia es que este proceso se haya acelerado, junto con varios factores. Ahora, por otra parte, en Asia se están haciendo muchas inversiones, fábricas nuevas están a punto de abrir, se va a necesitar mucho material para producir nuevo cartón en esas fábricas y ahora mismo es una incógnita saber lo que va a pasar de aquí a 5 o 10 años. Cada uno puede sacar su propia conclusión de cuál será, pero son dos escenarios que exportación y mercado doméstico. Que van a marcar el futuro. Sí, lo que no se sabe cuál, porque tenemos que tener en cuenta que en Asia la mano de obra y la energía es más baja que en Europa. Pero también, por otra parte, hay temas burocráticos y medioambientales que están no impidiendo, pero dificultando la exportación. Son varios planteamientos que hay que tener en cuenta para ver cómo es complicado, ¿no?, sacar una conclusión a largo plazo. Señor Ruiz. No, yo coincido casi al 100% con Guillermo en que tenemos unos retos enormes y internamente en las papeleras ya esos retos están ahí intrínsecos. Siempre estamos focalizados ahora mismo, por ejemplo, en DS Smith tenemos varios proyectos para reducir el envío a vertedero, para incluso eliminarlo, ¿vale? También reducir la huella de CO2, intentando aprovechar el máximo la eficiencia energética en nuestras fábricas. Hay muchos proyectos, pero y lógicamente una de las cosas que nos va a marcar va a ser este nuevo régimen, estas nuevas leyes que vamos a tener, que nos van a marcar al final el camino, pero vamos, que ya las empresas se anteponen a eso y en nuestra política está el reducir todo lo que vaya a vertedero y la huella de CO2. Con respecto a mercados externos e internos, yo creo que Europa está creciendo e incluso yo no dejo de oír fábricas que abren, que hay nuevas capacidades. Pienso que económicamente, a pesar de que tienen la ventaja de mano de obra y de tal, tienen la contraposición del transporte y que si está aquí, al final, y queremos reducir el CO2, tendremos que reciclar en proximidad. Entonces, no nos podemos hacer trampas al mus, o sea, al solitario, perdón. O sea, si estamos hablando de que tenemos que reducir la huella de CO2, que los gobiernos están juntando para reducir y tenemos la posibilidad de recuperar en proximidad, ¿por qué no lo hacemos? Es que es ilógico. O sea, vamos a pagar un transporte de un material para que vaya a la India, a China. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la parte de negocio y cuál es la parte moral? Ahí es donde tenemos hay que esos jugar. Conflictos que tenemos todos, Hay conflictos. Hay en todas las profesiones. Tenemos empresas papeleras, tenemos recuperadores, tenemos el comercio. Vamos a cerrar el círculo. Pienso, es mi opinión. Uy, está generando usted bastante ruido en la sala. Luego hay preguntas, Luego hay preguntas, no sé si le van a hacer alguna. ¿Quiere añadir algo, señor Bosch? Sí, en algunos aspectos sí, tiene razón, pero la fábrica del mundo sigue siendo en Asia. Los embalajes de allí llegarán aquí, más aparte los nuevos embalajes que se crearán aquí. Si no voy a decir la palabra monopolio, pero voy a decir autoabastecimiento. Si solo nos autoabastecemos con lo que se produce aquí, más lo que llega allí, puede haber una oferta... Un desequilibrio. Y un desequilibrio enorme. Señor Gil, duda. Ruiz. Creo que los gobiernos se están dando cuenta que deslocalizar las producciones y llevárselas a Asia ha sido
un muy buen negocio en algún momento, pero que ahora estamos sufriendo las consecuencias. Creo que habitualmente de la historia se estudia historia para aprender de los errores, intentar no volverles a cometer. Espero que recapacitemos y la industria española se vuelva a relocalizar en España o en Europa y todo esto se vuelva un poco a lo que venía siendo en los años 90, principios de los 2000. Pero bueno, es un deseo en voz alta que transmito aquí, que lo digo y bueno, pues será lo que sea, porque la verdad es que el futuro es totalmente incierto. Sí, para eso está este foro, también para reflexionar, y por eso es tan interesante. Señor Aranzadi, vamos a seguir aprovechándonos de usted y le voy a hacer 2 preguntas concretas. ¿Quiere usted decir algo, añadir algo? Es que antes de que preguntes, he de decir que estoy, a pesar de que pueda parecer extraño, estoy de acuerdo con ambos. Es decir, estoy de acuerdo Se puede estar de acuerdo con 2 personas, sí, aunque sean 2 personas diferentes. Sí. Estoy de acuerdo con este paradigma de reciclar para luego enviar a ultramar, para luego traer de vuelta. Y estoy de acuerdo con Francisco en que es muy difícil parar la maquinaria que se ha creado. Es decir, no hay ningún área de producción que pueda tener la capacidad que tiene Asia y más concretamente China. Es decir, si vamos... Los 10 principales puertos del mundo, 6 están en China y 9 están en Asia, ¿no? Entonces sí que puede haber algo de stocks de seguridad más cercanos. Ahora, que toda la producción o que una parte muy significativa de la producción retorne es muy complicado por un tema de competitividad. Ahora, al hilo de lo que es la sostenibilidad y el hecho de tener que exportar un reciclado, sí que es verdad que ahí hay un lugar donde trabajar y eso sí que es verdad que ahí hay que empezar a encontrar soluciones que sean más sostenibles en el transporte, que ya empieza a haberlas, coordinación entre las partes para que ese transporte sea mucho más circular, mucho menos agresivo con el medio ambiente y en particular con las emisiones de CO2, y ese es un camino intermedio en el cual yo creo que se terminará trabajando y nosotros estamos totalmente decididos a impulsarlo y a trabajarlo. Justo le iba a preguntar por la sostenibilidad. ¿Qué medidas se están tomando, se prevén tomar precisamente para eso, para la descarbonización de las operaciones tanto marítimas como terrestres? Sí, la verdad es que nosotros lo planteamos desde la parte marítima y la parte terrestre separadamente. Es decir, nosotros como compañía ya tenemos un compromiso cogido, que es que en 2050 queremos ser neutrales en lo que es el transporte marítimo en las emisiones de dióxido de carbono. Y para ello, eso significa que a partir de 2030 ya los barcos que entren en las rutas ya tienen que tener la tecnología que pueda dar lugar. De hecho, ya estamos comprando barcos que pueden funcionar con metanol, sabiendo que todavía no hay mucha oferta en ese tipo de combustible, pero queriendo provocar también esa oferta, ¿no? Y también tenemos soluciones también con biofuels, ¿no? Eso en la parte marítima en sí. Por otro lado, en la parte terrestre venimos trabajándola y ahí es donde hay también un campo para trabajar bastante amplio, porque desde nuestro punto de vista nosotros podemos tener la escala para poder casar importaciones con exportaciones, por ejemplo, ¿no? Y ser mucho más eficientes, poder traer o desarrollar productos que incluyan el transporte, bien sea por ferrocarril u otras soluciones que van a ir viniendo. Y en este sentido, así como antes hablábamos de que había patrones que se puede pensar que se van a mantener en el largo plazo y otros que son más de una incidencia puntual, como puede estar siendo un poco, o esperemos que sea la pandemia, sí que es verdad que el tema de la sostenibilidad yo creo que podemos apostar a largo plazo porque es algo que va a seguir viniendo. Bueno, vamos a abrir un turno de preguntas y vamos un poquito de retraso, lo vamos acumulando, claro, es normal, pero no pasa nada por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a abrir un turno breve de preguntas. Pueden ustedes ir alzando la mano y les pasaremos el micrófono. Mira, aquí en la tercera fila hay un señor. Gracias. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo primero quería hacer una matización y después un par de preguntas dirigidas a distintas personas. El primer matiz es solo recordar algo que creo que sabemos todos, que, bueno,
ojalá se concentre y se potencie la producción en Europa y en España y podamos reciclar en proximidad. Pero en todo caso, las circunstancias que hoy son las que son. Y desde luego lo que menos me ha gustado escuchar, y lo digo con todo el cariño, señor Ruiz, es que el CO2 sea un argumento para reducir el volumen de exportaciones. Solo quiero recordarlo, y seguramente el señor Aranzadi lo pueda corroborar mejor que yo, el transporte marítimo es el más ecológico que existe, es el que menos emisiones de CO2 genera. El transporte marítimo a Extremo Oriente son muchos kilómetros, es mucha distancia, pero eso no significa que sean muchas emisiones de CO2. El transporte local, interior, nacional o entre países europeos genera más emisiones de CO2 que el transporte marítimo a Extremo Oriente. Por lo tanto, ojalá se pueda consumir todo el material en España o la mayor mercancía posible en Europa, pero de luego no digamos que es para reducir el volumen de CO2, porque el volumen de CO2 ya está muy reducido y mucho más con las medidas que nos acaba de decir el señor Aranzadi que se van a tomar, que pretenden incluso llegar a la neutralidad en la huella de carbono. Por lo tanto, bueno, pues solamente matizar eso. Y ahora quería hacer dos preguntas, porque esto no era una pregunta, esto era una matización, dos preguntas, una dirigida también al señor Ruiz y al señor Vallés, que han hablado del futuro un poco del papel blanco. Yo no sé, yo creo que todos un poco por la experiencia que tenemos en nuestros almacenes hemos visto, estamos viendo que el trabajo a distancia, el teletrabajo que se ha implantado, se ha acelerado de una forma drástica desde la pandemia. Pues yo creo que todos tenemos bastante claro que esto ha reducido muchísimo el volumen de recuperación de papel blanco, ese papel blanco tan necesario para las cajas de cartón blancas y para el papel tisú. Bueno, pues resulta que desde que la gente trabaja en su casa, pues es mucho más difícil porque ya no accedemos a grandes edificios de oficinas donde haya volúmenes importantes de papel blanco, y que el papel que se produce de forma atomizada en cada uno de los domicilios, pues al final va contenedor azul mezclado con todo lo demás. Entonces yo no sé si tienen estadísticas o tienen, yo desde luego es una sensación que tengo, no tengo medios de medirlo, pero de luego sí sé que en mi casa los mismos clientes, los mismos edificios, los mismos bancos, los mismos ministerios generan mucho menos papel blanco que antes, y sé que es por el teletrabajo, pero no sé si tienen algún tipo de estadística o algo, o qué previsión. Esta es la pregunta. No sé si hacer las dos preguntas al mismo tiempo o primero una. Bueno, primero esta y luego la otra. ¿Esta es para el señor Ruiz o para el señor o para ambos? Guillermo. Luego tengo otra para el señor Aranzadi. Hágasela ya, si le parece. Bueno, señor Aranzadi, la pregunta que le quería hacer yo es todavía más concreta, porque yo le he oído hablar también de los cuellos de botella con los que nos encontramos en la logística marítima. He escuchado también en la introducción que Maersk creo que cuenta con 800 barcos, algo así. Mi pregunta es muy clara y le agradecería datos. ¿Los 800 barcos de Maersk están navegando o hay barcos a la deriva? ¿Hay barcos parados? Y en segundo lugar, se mantienen las mismas rutas que había en 2019 y con las mismas frecuencias, o por algún motivo se han reducido las frecuencias y las rutas? Vale, vamos a empezar. Yo las tengo anotadas, ahora vamos. Señor Ruiz y señor... Les pido brevedad, porque vamos... No. Les pido brevedad. ¿Alguna estadística tienen ustedes de cómo se ha perdido el papel blanco por el teletrabajo? Sí, bueno, es la que comentábamos, las tienes en las estadísticas de Aspapel. Del 14 al 2020 en España se han dejado de consumir 750.000 toneladas de papeles gráficos. Ese es el resumen. 750.000 toneladas. Papel blanco desde la pandemia, dice. Cayó un 20 y tantos % el año pasado y este año va creciendo, pero no recupera los niveles del 2019. Pero al final quédate con esa cifra, de lo que nosotros veníamos viviendo de hace años, pues se han perdido 750.000 toneladas. Sobre 4,5 millones, pues claro, al final aquí había más de 1 millón de toneladas de consumo de papeles gráficos, 1,5 millones, se ha perdido la mitad. Entonces, de 1,5 millones sobre 4,5 millones, de un tercio, ahora hemos pasado a tener un sexto. Por eso, al final, era un tercio de lo que veíamos entrar en nuestros almacenes y ahora es una sexta parte, no lo vemos. Señor Aranzadi, ¿los más de 700 barcos que tienen Maersk están circulando, están navegando? Sí, están en el agua, salvo que tengan averías o tengan circunstancias que son habituales. ¿Y las rutas, la frecuencia de las rutas es la misma que en 2019? Era esa la segunda pregunta. La frecuencia de las rutas atiende a lo que son los cuellos de botella y obviamente ha habido semanas en las cuales se han visto afectadas. ¿Hay más frecuencia o menos frecuencia? Hombre, hay menos frecuencia, pero por los cuellos de botella. Claro. Sí, menos frecuencia por los cuellos de botella. Sí. No, son los mismos barcos, pero que la frecuencia que puede haber es menor porque hay veces que no te los pueden operar. Y hay ocasiones en las cuales no puedes tener
en un año donde Yantian ha estado cerrado 3 semanas y el canal de Suez ha estado bloqueado, no puedes esperar que vayas a tener 52 salidas. Probablemente vayas a tener 48 o 47. Venga, pues vamos a acabar ya con el turno de preguntas. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Ha sido un debate muy interesante y nada, nos vemos pronto. Gracias y que tengan ustedes mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias.